eso, con alegría, con esa alegría de que el Señor me ayuda a mí y me ama, y porque me quiere a mí y me ama, quiere a los demás, ya que el Señor no tiene acepción de personas, sino que desea que todos nos salvemos por su gracia infinita. Entonces yo siento que esto ayuda muchísimo. A veces me quejo de mis precariedad, de mi salud, que a veces no puedo dar lo que yo quisiera, pero bueno, ahí vamos, en la lucha. Y sí, me alegra mucho y me agrada mucho cómo se está trabajando y veo los compañeros también que se preocupan por dar lo mejor también. Excelente. No sé entonces cómo definiríamos el trabajo que vamos a realizar hoy, porque creo que están pendientes. Yo es que he estado como ausente estos sábados anteriores, he tenido algunos compromisos, pero creo que estamos por el capítulo 12, 13 y 12, no sé, tal vez que, porque como repito, yo tengo el último, el 14, entonces no sé cuál es la dinámica que vamos a seguir. Yo tengo el folletito, pero lo dejé allá arriba. Hoy Voy a tocaba, traerlo y todo. perdón, él tocaba hoy el capítulo 12, 12 hoy. correspondía a Ethel, y entonces usted va a desarrollar el 13, No, el 14 es el que tengo yo. el 14. Ah, pero hoy 12, el mandamiento más importante que le tocaba a Ethel, pero no pude estar. Ajá, El más ajá. importante. Y después Y, tengo que y aprovechando el padre, ¿por qué no Marcos le ayuda con el tocaba, 12, padre? Marcos le tocaba para qué muere Jesús, que él dijo que tampoco iba a poder estar. Ujú. Él lo asumía, Yo el que tengo es una vida entregada en favor de todos, que es el 14. pero es para el 9 de septiembre, pero Ajá, bueno, pero que Y es que seamos buenos. para que el padre entienda es que íbamos siguiendo el cronograma normal, ¿verdad? Pero hoy por una situación especial, Teresa y Marcos cambiaron. Entonces hoy supuestamente se iba a desarrollar el 12, el tema 12 y el tema 14, porque el 13 que le correspondía a Teresa lo cambió con Marcos para poder desarrollar. Así es. Así puso no, yo así no lo entendí. Yo A ver. desarrollé el 14. El 14 es el que yo tengo. Bueno, Pero entonces, Y vamos a cambiar de fecha, pero no de capítulo. entonces no importa, el orden de los factores no altera el producto. Ah, Entonces, ¿por qué no trabajar lo que ya usted tiene preparado? el 14. Exactamente, no había ningún problema, ¿sí? Ajá, entonces puede ser eso, ¿verdad? Porque el 14 sí yo lo tengo. Muy bien, pues como dicen los españoles, dele caña, es decir, comience. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente. Perfecto. Entonces, Depende de la operación, depende de la operación. bueno, eh, primero que todo, pues quiero invocar al Espíritu Santo, que sea Él el que me ilumine lo que voy a decir acá, lo que voy a compartir con ustedes, porque en esto solo Él puede iluminarme, puede guiarme, puede darme las palabras necesarias para poder compartir en este tema, sobre todo esta vida de darse, de entregarse, por lo cual vino eh, por lo cual vino o nos envió nuestro Padre Celestial a su Hijo a entregarse por nosotros, y es a la enseñanza que nos trae. de no solamente dar, sino lo más importante es que nos demos a los demás. En ese sentido, pues yo me pongo en sus manos para compartir esta síntesis que hice para compartir con ustedes. Amén. Bien, entonces sí tengo ahí para compartir, pero primero quiero empezar con con este interrogante que hemos venido haciéndonos desde que empezamos a estudiar este evangelio, que es preguntándonos quién es Jesús, quién es Jesús. Y bueno, las respuestas que escuchamos de sus discípulos, pues Pedro que dice,
tú eres el Mesías. Y así es, ¿verdad? Y sabemos que Jesús, pues, es el hombre que sufre, y sufre y muere, pero él lo que quería era cumplir, o él vino a cumplir la voluntad de su Padre, a pesar de, de, de la muerte en cruz que él quiso. Ese es el proyecto de su Padre, y en todo momento, pues, él lo dijo. En Marcos vemos que hay como, vimos que hay ciertos signos. Un signo muy importante que aparece en San Marcos es el de las comidas de Jesús, que es tan importante, y podríamos ahí mencionar algunas, como el compartir el banquete en la casa de Leví, donde es censurado sobre todo por los fariseos, por los maestros de la ley, porque comparte la cena, que es algo tan importante que solo se hace con las personas más cercanas y más queridas, sobre todo para celebrar, para hacer celebraciones importantísimas. Pues, compartir el alimento, él lo hace con pecadores. Entonces ahí es censurado, y ahí es donde empieza también él dar su lección de que él no vino solamente para unos, para los cercanos, para los no pecadores, sino más bien a reunirse y a salvar a estar con los pecadores. Podríamos mencionar otra experiencia de la multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes, donde también tenemos otra enseñanza, donde ahí se muestra el Jesús todopoderoso, el que para él no hay nada imposible, a pesar de que los panes y los peces que se tenían, pues, no hubiera alcanzado para todos los discípulos y los seguidores que estaban con él. Y otro signo de cena, que es el banquete en la casa de Simón, ¿verdad? Donde ahí lo visita esta mujer, que también es censurada porque está invirtiendo algo tan valioso como es materialmente un perfume muy caro, y que ella está lavándole los pies al Señor. Y sin embargo también él aprovecha todo momento para decir, bueno, a los pobres los van a tener siempre, en cambio, pues a mí solamente hoy. Entonces esta mujer está, pues, aprovechando el mejor momento y está haciendo lo que le corresponde. Y la cena más importante, que es la última cena, ahí la cena de la Eucaristía, que es una cena especial, y en eso se va a basar esta exposición que se va a hacer hoy, o esta reflexión de hoy, que es en la cena más importante del Señor, la última. Por eso vamos a escuchar a alguien tal vez que me ayude con la lectura del Evangelio 14, del 12 al 25, para ya basarnos en este pasaje del Evangelio. Entonces, Marcos 14, 12, 25, algún compañero tal vez. Si gusta, se la hago, Teresita. Bueno, se las hago. Sí, gracias, Anita. Dice, preparativos para la cena pascual. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada.
haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como le había dicho y prepararon la Pascua. Anuncio de la traición de Judas. Y al atardecer llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. El que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirse unos con otros: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. La institución de la Eucaristía. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, para continuar, yo quisiera compartir pantalla. No sé. Ya le dieron la autorización, Teresita, para compartir. Sí, señora, ya está listo. Ya está. Vamos a ver cómo es el asunto, porque yo esto no lo he hecho. Entonces, aquí tengo en mi monitor el documento. Ahora, ¿a dónde voy? Abro el documento. Tiene que tener el documento abierto y después compartir Tengo el pantalla. documento abierto. Ahora, Compartir pantalla. a la cuchara, pero me lo... Ya. Yo creo que es en el cuadrito ese verdecito que dice share screen. Sí, ahí dice compartir pantalla, pero mientras tengo el documento abierto, se me tapa el iconito que dice compartir pantalla. Tengo el documento abierto, pero pero entonces se me... Creo que lo que tienes que hacer compartir pantalla. Ajá, ok. primero, Ya. sí. Creo que Después ya. busca el documento. Ajá, creo que llegué aquí. Ahí. Ajá, lo están viendo. El documento. Ya ahora sí. Una vida entregada en favor de todos. Ajá, que esa fue la que compartí con ustedes. Ahora tenemos, ¿y cómo hago para ampliarla? A ver, ahora la que tengo es la segunda, porque ya la primera ya la pasé, que fue la introducción. Sí la vemos bien, Teresita. ¿La están viendo bien? Sí, sí. Ahí tiene unas lupas abajo, ahí a la derecha, si quiere ampliarlo más. Ajá. Ay. A la derecha. Ustedes. A la derecha abajo. Baja. Baja, Teresita, ahí. Ahí, por ahí. Ahí. Ahí donde está el signo más, ampliar. Ajá. Ampliar. Ajá. Pero ahora voy a pasar esto aquí. Aquí. Así. Voy a ver. Ajá, perfecto. Entonces, la Eucaristía, última cena de despedida de Jesús. Aquí yo lo que hice fue tener algunas ideas ahí básicas que me parecieron importantes. Me pareció importante
traer y compartir acá. ¿Qué problema cuando uno está como acá? Así está bien. Así está bien, sí, sí. Así está bien, Teresa. Bueno, en esta última cena que compartió Jesús, desde el primer día, pues están los preparativos del el primer día de la Pascua, pues se inicia con el preparativo de esta cena, que es un momento importante. Jesús quiso compartir esta cena en la ciudad santa de Jerusalén con sus discípulos, ¿verdad? Con los más ahí, cercanos a él. Y esta cena es el resumen de la enseñanza y de la vida de Jesús. En realidad es el testamento de su vida. Y lo más importante de su vida quedó resumido precisamente en ella, en esa cena. Se dice que es el nuevo éxodo. Es el nuevo éxodo hacia la vida en libertad. El éxodo de Galilea hasta Jerusalén, ¿verdad? El éxodo que él hizo, donde dio tantas enseñanzas y mostró sus acciones y hasta que llegó a cumplir su hora, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, la libertad de los, ahí él, pues hizo la libertad, logró o mostró la libertad de los malos espíritus, de las riquezas, de la marginación, ahí hay un error, no sé qué se fue, de las enfermedades. Por eso la celebración de esa cena en el contexto de la Pascua del pueblo. Entonces, esa celebración, pues sí, fue en el contexto de la celebración de la Pascua judía, que celebra pues la liberación del pueblo de Dios, la salida de Egipto. Es una vida de fraternidad también. Jesús, y hablábamos desde el inicio, nos referíamos a este signo de la comida, de compartir los alimentos. Jesús entonces, al comer con los pecadores, había dado a entender esa fraternidad del reino. Este festín está abierto a todos los pueblos. Por eso celebró aquella cena reunido con sus discípulos. Entonces, esta cena es una vida entregada, muestra su vida entregada. Jesús había repetido con palabras y hechos que había venido para servir. El pan y el vino partido y repartido es un gesto simbólico más en este sentido. Los gestos cuando él parte el pan, hace la oración al Señor dándole las gracias por el maná y el alimento que siempre había dado al pueblo israelita. En realidad, pues aquí él parte y comparte ese pan, pero ya acá no se refiere tal vez a ese maná, sino a su vida misma, donde su cuerpo, que es el pan, parte y lo reparte. Igual el vino que viene bueno, ese gesto simbólico de él de partir y repartir el pan, que es el anticipo del sentido de su muerte. La última cena fue también anticipo del sentido que Jesús quiso dar a su muerte. Entonces, Jesús se entrega por obediencia al proyecto de su Padre. Toda su vida estuvo marcada por el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Jesús se mantuvo fiel hasta el final a pesar de las dificultades. El centro de su entrega es el por nosotros, que pronuncia al entregar el pan y el vino a sus discípulos. Fue la constante en su vida, darse en las comidas con los publicanos, la muchedumbre y sus discípulos.
La copa de vino, sangre de la nueva alianza, simboliza sangre, vida. Jesús inaugura la nueva alianza entre Dios y la humanidad y pide que este gesto se repita. Haced esto en memoria mía. Es el amor de Dios que es el fundamento de amor entre todas las personas. Es el memorial que se celebra en cada misa. Entonces estamos recordando precisamente esa vida de entrega, ese ejemplo de dar y darse, donde Él nos deja en esa cena resumida de toda su obra, de todo lo que Él es, y el compartir su cuerpo y su sangre es precisamente su vida. Ahora lo vamos a ampliar más, vamos a aprovechar que está el sacerdote. Luego traje acá como centro de que es el significado de la última cena de Jesús con sus discípulos. Entonces, los episodios descritos que están ambientados en el marco de la cena pascual. El primer día dedicado a los preparativos de la cena, Jesús quiere hacerla en la ciudad santa y en compañía de sus discípulos. Jesús en esta cena va a inaugurar una nueva alianza. Para los primeros cristianos, la fracción del pan en comunidad era el gesto más significativo de compartir con los hermanos. El anuncio de la traición de Jesús es una entrega voluntaria por él, porque él sabe que obedece el plan de Dios. Acá pues él instituye la Eucaristía, el recuerdo a la liberación de Egipto, pero en realidad aquí es una nueva alianza, bueno, estoy adelantando, pero esta institución, esto que él instituye, la Eucaristía es el recuerdo de la liberación de su pueblo de Egipto. Para Jesús no es el acontecimiento del éxodo, sino el de su propia muerte. Y eso se dice que esta cena pues es diferente un tanto diferente a la Pascua. Esta celebración es un tanto diferente a la Pascua judía, porque es la Pascua judía, sino la de Jesús, la de él mismo. El pan es la carne y el vino, que es la sangre de Jesús. Es el anticipo de una nueva Pascua. Es el memorial de su entrega a la muerte, por lo que Dios ahí falta una H, con lo que Dios ha liberado a todos los hombres. No es cena pascual, sino la cena de Jesús y última lección sobre el Mesías. Jesús se da todo lo que es y todo lo que tiene en esta comida fraternal. Pues se nos invita también en este capítulo a ver cada una de los comportamientos de cada uno de los personajes en este último momento de pasión y de muerte del Señor. Entonces podemos analizar un poco lo que el comportamiento de cada uno tanto de los maestros de la ley como de los discípulos que lo acompañan, el comportamiento de las mujeres también, pero que podríamos extender un poco, tal vez ahora a manera de reflexión, ver cómo actúan cada uno de estos personajes que acompañan a Jesús. Por lo menos es la síntesis que yo traje. Si me gustaría que escucháramos y comentáramos para
podamos ampliar y y poder hacer un mejor aprovechamiento pues, de esta parte que es tan importante, que es la de la última cena, y es donde se instituye la Eucaristía. Gracias. Muy bien, Teresita. excelente trabajito, me gusta la capacidad de síntesis. Como se habrán dado cuenta, lo que la compañera nos ha presentado es el comienzo de los textos de la Pasión de Cristo. Resulta que el evangelista San Marcos, cuando redacta su evangelio, se fija mucho en la pasión. Algunos dicen que el evangelio de San Marcos es un evangelio que gira en torno a la pasión de Cristo, porque lo que le interesa al evangelista es presentar a Cristo como el siervo del Señor que entrega su vida. Entonces, los preparativos de la Santa Cena y la misma institución de la Eucaristía revelan por anticipado, por una parte, toda la vida de Jesús, que ha sido una constante entrega, ¿verdad? Demostrando su dignidad de hijo de Dios, atendiendo a los enfermos, haciendo los milagros, dando la comida con los pecadores en casa de Leví, también cuando multiplica los panes para toda la muchedumbre, cuando se encuentra con los paganos. Recuerden aquel texto tan bonito de la mujer cananea. Entonces, a lo largo de la vida de Jesús ha habido una constante entrega. Esa entrega culmina con la pasión, y la pasión es presentada en el Evangelio de San Marcos como un anticipo mismo de lo que Jesús hará el Viernes Santo. Por eso, cuando vemos los gestos de Jesús en el momento culmen de su vida, que es la Eucaristía, lo que hace Jesús es anticipar en la entrega de su cuerpo y de su sangre lo que hará el Viernes Santo. Es decir, entregándose totalmente por nosotros en su muerte de cruz. Claro está que el Evangelio de San Marcos de alguna manera acentúa los momentos más dramáticos de la pasión de Cristo, como lo verán, cuando Jesús es amenazado ya desde la mitad de su ministerio, cuando las autoridades judías hacen un verdadero complot contra él poco antes de la cena pascual, cuando Jesús anuncia la traición de Judas, cuando él es arrestado en Getsemaní y es entregado en manos de los pecadores, cuando se somete a juicios injustos, como lo vemos en el texto de la Pasión, en el Sanedrín, ¿verdad? En el Consejo de los Ancianos, el Sanedrín como se llamaba, cuando tiene que sufrir la negación de uno de sus íntimos, que es Pedro, cuando Judas lo traiciona, cuando sus discípulos lo dejan tirado, lo abandonan, y después el proceso ante el gobernador romano Pilato, donde los judíos recaban la sentencia que ya habían dado en contra de él para pedir la muerte, y luego de la sentencia de Pilato, la serie de humillaciones, burlas y sufrimientos a los que está sometido Jesucristo, y luego culmina con su pasión y su muerte en la cruz. Es algo muy llamativo que en el Evangelio de San Marcos Jesús muere completamente solo, completamente. No hay nadie que lo acompañe, los crucificados que están con él se burlan de él, los soldados, los que pasan por allí. Dios guarda un completo silencio, no aparece nada de parte de Dios que acompañe al Hijo. Entonces, el relato de la pasión en el Evangelio de San Marcos adquiere tintes dramáticos porque es el Hijo de Dios que muere completamente abandonado de Dios y de los suyos. ¿Abandonado de Dios? Pues no, porque Dios se va a encargar de resucitarlo al tercer día. Solamente al final quedan unas cuantas mujeres que lo acompañan, ¿verdad? En el texto de Marcos capítulo 15, donde dice que algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos, pero de ahí, con estos acentos dramáticos, quiere presentar San Marcos que la identidad de Jesús
¿Qué es lo que ustedes han estado estudiando? La identidad de Jesús presentada de primera entrada en Marcos capítulo 1, versículo 1, se va a descubrir en la cruz. A lo largo de todo el evangelio, la gente se hace una pregunta: ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Recuerdan? Los endemoniados, los que son beneficiados con los milagros de Cristo, el relato de la tempestad calmada, todos se preguntan. A mitad del evangelio, Jesús hace una encuesta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego la pregunta a Pedro a quemarropa, y es cuando le dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero a lo largo del evangelio, Jesús va a ordenar que guarden silencio, porque su verdadera identidad, presentada así rápidamente al comienzo del evangelio, va a estar proclamada por un centurión romano. No va a ser ningún judío el que diga esto de Cristo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, sino un centurión. De manera que entonces la identidad de Cristo queda manifiesta en su muerte de cruz. Ahí se va a dar cuenta el lector del Evangelio de San Marcos que la pregunta que Jesús había lanzado: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Será plenamente revelada en el Calvario. Es ahí, en ese mesianismo de la entrega, de la muerte y de la resurrección, donde se va a revelar la auténtica personalidad de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender del evangelista San Marcos: cómo ir a lo largo de nuestra vida haciendo un proceso de fe, como lo hicieron los discípulos, que a lo largo del evangelio se les ve dudosos, incrédulos, no están en nada, dirían hoy los muchachos. Están pensando en cómo ser los primeros, en cómo adquirir puestos en el reino de Dios, en cómo sentarse con el Hijo de Dios a la derecha o a la izquierda. Son discípulos a veces ambiciosos. A la hora de la verdad, en el Jueves Santo por la noche, no queda ni uno solo acompañando a Cristo. Pedro lo traiciona, Judas también lo traiciona. Entonces, ese evangelio, el de Marcos, nos enseña, y ojalá que así lo hayamos aprendido, a hacer un proceso de discipulado. ¿A quién estamos siguiendo? A un Cristo glorioso, poderoso, milagrero, que hace cosas muy lindas y que todo el mundo lo aplaude, como mucha gente hoy que va a asambleas y cultos y entonces invocan a Cristo para que sane todo. O realmente a un Jesús que, como siervo doliente, como lo presenta la primera lectura del Domingo de Ramos, que es el siervo doliente del Señor, es aquel que ha sido verdaderamente el que lleva sobre sí nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos. Podríamos sintetizar todo esto diciendo que para San Marcos, Cristo es el Mesías de la cruz. Cristo es el siervo doliente del Calvario. Por eso el tema de la cruz constantemente aparece en todo el Evangelio de San Marcos. Y ese Jesús que muere completamente solo y abandonado, resucitará, y Dios en ese sentido corroborará, ¿cómo se puede decir? Va a corroborar la obra del Salvador. Así que me ha gustado mucho esa síntesis de los preparativos de la pasión, y que de veras a todos nos haya ayudado para enamorarnos de este evangelio que es tan chiquito, tan lindo, tan vivaz, tan vivencial, porque a San Marcos le encanta mucho ver a un Jesús actuando, sanando, enseñando. Es un Jesús muy humano, es un Jesús muy vivaz. Los relatos del Evangelio de San Marcos son pintorescos, bellos, lindos. A la hora de la diversa composición del Evangelio, a San Marcos le encanta describir, a Mateo le encanta presentar a Jesús enseñando, a Marcos le encanta presentar a Jesús actuando. Creo que el Evangelio de San Marcos nos puede ayudar para que nosotros también hagamos un verdadero discipulado con Cristo, de seguirlo hasta la cruz para resucitar con él. Gracias, Padre. Gracias. Con gusto. ¿Qué opinan los compañeros de la exposición? Sí, a mí
me escuchan, sí, es que tengo unos audífonos, a ver. Sí, me ha parecido muy bien, lo ha sintetizado muy bien, pero ha quedado claro. Y eso, pues, claro, nos ayuda muchísimo también a comprender de verdad la humanidad de Cristo en esos momentos, cómo se identificaba con su Padre y también ver a aquellos que tenían a la par que en los momentos más importantes lo dejaban solo. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho realmente, sí, sí, es muy profundo. Lástima que de verdad que eso lleva mucho, como para escrutar bastante toda esa palabra así, pero está muy lindo, realmente, bueno, todos los compañeros se han esforzado por hacer un buen trabajo, muy a conciencia y con mucho amor. Excelente. Muy bien, Zacarías. ¿Qué dice Franklin? Que lo veo muy callado. No, me gustó esa parte donde lo relacionaste un poco con el nuevo Éxodo, decía que también que era un evangelio de salida, de salir de la esclavitud también. La manera como se anexó ahí la parte de la última cena como a ese nuevo Éxodo, ¿verdad? Como algo que debe perdurar en el tiempo, algo que no debe quedarse solamente en ese momento, sino, sí, como tú lo decías, a pesar de todo, pues Dios tiene un plan que nos ha de llevar a la plenitud de la santidad y es a través de las enseñanzas de Cristo. Muy bien, Tere, muchísimas gracias por compartir eso. Me va a preguntar a mí, Carlos. Un placer, padre, esta primera Igualmente, vez que comparte con nosotros. igual, igual. Ujú. Para mí, digamos, lo que yo he entendido es que Marcos, que estamos estudiando, ¿verdad? Eh, Él se basa mucho en la teología de la cruz, ¿verdad? La persona, la identidad de Jesucristo se revela en la cruz, ¿verdad? Es ahí, ese es el acontecimiento más importante. Ahí está la identidad de Jesús. Y otro punto muy importante, que lo vemos a través de ciertas acciones, se ve mucho con esta parte que tiene que ver todo con, con el pan, ¿verdad? Y es la universalidad de la salvación, ¿verdad? No es un Cristo judío para los judíos, sino que es un Cristo universal. Se manifiesta mucho ahí y también enfoca mucho el otro aspecto, es el hecho del discipulado, del seguimiento. O sea, la persona tiene que conocer a aquel que sigue para ser como el que sigue, ¿verdad? Entonces, a través de la experiencia de Marcos, nos lleva a entender de que nosotros no debemos ser simples espectadores, sino actores detrás del maestro. Y ese maestro se va a manifestar su ser o su misión o en la cruz, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hacia ahí va también nuestro ser y nuestro desarrollo pleno hacia la cruz también, ¿verdad? Es lo que le puedo compartir de lo que he captado de Marcos, ¿verdad? Y también que es un evangelio dirigido principalmente a una comunidad que no es, que tiene predominancia, digamos, no conversos del judaísmo, sino más bien del paganismo. Exactamente, muy bien. Eso es importante que lo tomemos en cuenta porque al menos en el Evangelio de San Mateo tenemos claro que él lo dirige a comunidades judio-cristianas, es decir, judíos que luego se hicieron cristianos. En cambio, Marcos se dirige a comunidades paganas, es decir, que luego esas comunidades paganas llegaron a conocer, gracias a la predicación de los apóstoles, a Cristo. Y muy bien, Carlos, que ha hecho esa aclaración, ¿verdad? Porque cada evangelista tiene a unos destinatarios muy concretos. Marcos sí tiene una mirada universal, no restringida solo al pueblo de Israel. Por eso el relato de la cananea lo ilustra muy bien, ¿verdad? Recuerdan cuando vieron ustedes el tema de los perritos, ¿verdad? De los perritos que se comen las bruscas que caen de la mesa de los amos. La mujer cananea está diciendo, sí, también para mí está la salvación, para mí existe la salvación, para mi hija enferma,
para todos los que somos cananeos, paganos, que no somos del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Entonces, ahí Jesús, al sanarla a ella, está proclamando que su salvación es para todos, precisamente, y en eso todos nos beneficiamos de ese amor redentor de Cristo. Muy bien, excelente. Ve que bien están trabajando, ¿no? Padre, no, sí, está ya casi terminando este Evangelio de San Marcos. Sí, habíamos escuchado, bueno, habíamos identificado que él se dirigía, como decía Carlos, a los paganos conversos y dirigido, y también ahí mismo en el Evangelio dice, cuando el Señor dice, sangre que se será derramada por muchos, no por ustedes, sino por muchos, ¿verdad? Exactamente. Incluye. Uh-huh. Y también esto de que es la cena de despedidas, lo que nos llamamos la última cena, la institución de la Eucaristía. Bueno, en las culturas orientales se celebra algún acontecimiento, siempre los evangelios se refiere mucho al banquete, compartir la comida, es una cultura de ellos, ¿verdad? Y también el momento que hace esto, antes de su pasión, sí, pero muy homologándolo a lo que los judíos tenían como la comida del cordero, de la salida de Egipto, como asociándolo, pero también bueno, que nosotros lo decimos, que es el cordero de Dios, ¿verdad? Que su sangre derramada es simulando, digamos, no sé si la palabra correcta decir, que lo asociara a aquel cordero que la salida de Egipto lo tenía. Entonces, esta es la nueva alianza y alianza con todo, de Dios, con toda la humanidad, no solo con los judíos. Excelente. Muy bien, Anita. Y a lo mejor eso lo podrán haber visto con el tema no solamente de la cananea, sino también con otro tema que no me acuerdo, casi se me escapó en este momento de la salvación universal, pero efectivamente sí, está hecho para todos, ¿verdad? El Evangelio, sí, a Marco le interesa. Va también desde su experiencia como misionero con Bernabé, su tío, y con San Pablo, ¿verdad? Que los acompañó al primer viaje misionero que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, excelente, excelente. Uh-huh. Muy bien. Sí, para concluir, yo aquí traigo una oracioncita. Voy a compartirla con ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros siempre hasta el final de los tiempos. Te pedimos que vuelvas a despertar en nosotros el sentimiento de asombro ante su presencia en la Santísima Eucaristía. Amén. Amén. Bueno. Quiero avisarles que ya les envié el texto del Evangelio de San Lucas, es decir, del evangelista San Lucas. En cualquier momento, Mar se los hará llegar, ya se lo envié ayer, para que en cuanto terminen el estudio del evangelista San Marcos, sigan con San Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia. Igual sé que lo van a trabajar muy bonito, les va a encantar, porque es un evangelista muy cariñoso. A mí me encanta hablar de San Lucas como el evangelio del cariño de Dios para con todos, ¿verdad? Y que también entre nosotros es bastante conocido por las mujeres que actúan en el evangelio. María, la madre del Redentor, es un evangelio muy femenino, el evangelio de los pecadores, el evangelio de la alegría, el evangelio de la misericordia. Así que les invito a que sigan, ¿verdad? Trabajando como lo están haciendo también. Muy bien.
Bueno, ¿quién decide el programa? No, bueno, había una propuesta, decía Anita que tal vez podíamos entre todos ver el tema 12 que le correspondía a Eliet. No sé si sería hasta cierto punto que tal vez ella tenga algo planeado para compartir con nosotros y después, ¿me entienden lo que quiero decir, verdad? Deberíamos, si tenemos que programar otra clase para verle el que falta de Marcos, pues ahí en ese momento, pues ver si ella también tiene algo preparado para compartir para no quitarle su espacio. No sé cómo lo ven los demás, porque pues, tal vez ella tenga algo ya elaborado para poder compartir con nosotros, entonces estaríamos irrumpiendo un poco su momento que tal vez ella quiera compartir. Nos Creo faltan que, dos capítulos completos como para una lección. exacto, Ajá. exacto, quedan dos, entonces sería prudente, pienso yo, ¿verdad? De dejarle su espacio y si en la próxima ella no puede, pues entonces sí lo compartimos entre todos, pero ya, Lo haríamos la próxima semana. Si ella no Listo. puede, lo hacemos, pero la próxima para esperar, para darle exacto, prioridad a ella. para Muy darle, bien, darle su ahí espacio. avisar en el WhatsApp y para estar yo, si estoy por acá, con mucho gusto también los puedo acompañar. Ujú. Excelente, padre. Gracias. Muy bien, Que nos regala la bendición, entonces, Padre. muy bien, y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, proteja y acompañe siempre. Y me alegra mucho verlos y acompañarlos en este ratito, ¿verdad? Y animarlos a que sigan adelante. Muy bien, muchas gracias, padre. Bueno, feliz Feliz día. fin de semana para usted y los Igual. compañeros.